Más fuerte que el Dolce es el título del 7º episodio de la 3ª temporada de Las Kardashian, que comienza con tensión, viendo a Kim subiendo las escaleras en una casa que se nota que no es la suya, y tú ya te estás preguntando, ¿así empieza? ¿Con toda la carnaza? Y efectivamente, ahí está Kourtney en su pompa con dos esteticistas que le están haciendo los pies, aunque parece más bien un pollo asado. Solo tengo que quitarme el papel de plata para no parecer una loca. Y nada, pues está ahí tan tranquila que dice que se ha dejado puesta la tele y que no sabe ni lo que hay. Y la verdad que la conversación es muy relajada. En esta temporada no hay acción, sino que es más bien una charla de forma educada y desde el respeto, pero dejando ya por fin aclarado el asunto. Comienza Kim explicando que en un principio el acuerdo sería que Skims hiciera una colaboración elaborando la ropa interior para un desfile de Dolce & Gabbana, pero que por tiempo desistieron del acuerdo. Pero luego le ofrecieron que fuera la directora creativa de un desfile de los modelos más antiguos, cosa que no tiene sentido, porque si no hay tiempo para una cosa, no debería de haberlo para otra, y de hecho Kim comenta esto mismo. Además le dijeron que si no era ella, que lo harían con otra persona, pero que lo iban a hacer. Y esa reunión en la que llegaron a esa colaboración, por lo visto no fue en la boda de Kourtney, sino que fue en el desfile de Dolce en Venecia. De hecho, le ofrecieron a Kourtney también participar, y ella dice que ya, que se acuerda de ello, pero que se negó. Y después de su respuesta, no volvió a saber nada más. También dice que piensa que no necesita su permiso. Voy a decirle, Pep, ¿crees que necesito tu permiso? Te lo mencioné. Recuerdo que en la llamada pensé, ¿para qué me llamas? ¿Me estás pidiendo permiso? Y tú dijiste, supongo que sí. Y Kim le pregunta que si lo hubiera hecho, el pedirle permiso, ¿qué habría contestado ella? Y Kourt dice que no lo sabe, que quizás siendo como es ella, pues le hubiera dicho agarra el dinero y corre, pero que siente que esa parte especial de su boda se la habían arrebatado. Y Kim dice que Kylie también había hecho una campaña antes, por lo que pensó, bueno, pues no pasa nada. Y Kourt salta, ya, pero es que eso fue cosa de mamá y ella parece estar en su Kylie World, como yo le llamo también. Y ya se van adentrando en la conversación y se va caldeando un poco el asunto, se empieza a tensar poco a poco, porque Kourt dice que vale, que no sería en su boda, pero sí que ella eligió ese estilo porque llevaba viviendo la Dolce Vita durante los últimos 5 años de su vida y que ella lo había usado en su campaña. Y aquí sale la vena conquistadora, lo Cleopatra de Kim, y dice que ella se casó en Italia y que contrató a Andrea Bocelli para su boda. Exactamente lo mismo que hizo ella. Andrea Bocelli es mi cantante masculino favorito de todos los tiempos, pero yo le he copiado su estilo de vida Dolce Vita. Vale. Desde luego que Kourt podía haber sido algo más original, que hay más artistas italianos. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza. Por cierto, Kim ha sido portada de Vogue Italia recientemente, coincidiendo con el capítulo. ¡Qué casualidad! Kourtney se centra en que lo que le molesta es que fuera la elección del estilo de su boda, porque en un principio le ofrecieron los de Dolce un look actual de la firma y ella buscaba un estilo más gótico romántico italiano a lo Monica Bellucci. También insiste en que no ha visto ni $1 de nada porque no quería hacer negocio con su boda. Kim le dice que el look que ella llevaba esa noche en realidad no lo tenían ni los diseñadores y se sorprendieron de que ella sí, por lo que les gustó mucho. Así que más o menos eran atuendos que también había seleccionado por su cuenta. Y Kourt le interrumpe diciendo que entiende todo eso, pero que no está de acuerdo con la forma que se ha hecho, que no se le informó a las claras, sobre todo por parte de su madre y de ella, sobre qué se iba a hacer. Kim dice que lo último que quiere es pelearse con su hermana ni herir intencionalmente a nadie. Y Kourt le dice que mire en su interior y se pregunte por qué hace lo que hace y de dónde le sale el ver solo el dinero, y Kim dice que lo hizo por retarse a sí misma, que si aún no la conoce, que ella se lo pierde. Aunque ese argumento no dice a las claras que es ambiciosa y que está en su... Ella se pone a contar muy sensible, pues que se ha visto pues, como lo que siempre le ha gustado, pues ser como una muñeca, que le gusta vestirse y que todo el tema le tenía muy insegura. Así que esto era una oportunidad de redimirse en ese sentido. Y Kourt, como que va al grano, y le hace otra gran pregunta, como ya le hizo Scott, creo que fue en el primer episodio, algo tenían que tener en común, aparte de los hijos, y le dice: ¿qué hay en ti?
Y esto es solo una pregunta para reflexionar más adelante en la vida o lo que sea. Pero, ¿qué hay en ti que te obliga a tenerlo todo? Al final no deja de ser su hermana mayor y al ser tan distintas, cree que Kim debería de plantearse de dónde viene esa necesidad de demostrar que vale. No solo a nivel económico, sino de no poder parar y no ser feliz con lo que se tiene. El caso es que ya reconocen que todo viene desde que se dieron de hostias, porque ya no suelen quedar apenas ni para cenar todas juntas. Pero no sé si es solo esto lo que estamos diciendo. Ha sido así desde que literalmente peleamos en la vieja casa de Chloe, ¿sabes? Kim le dice a su hermana que ella está en Travislandia, que lo comprenden perfectamente, pero ella dice que su marido trabaja en el estudio durante muchas horas, así que tiene su parte de tiempo para compartirlo con ellas. De hecho, con Chloe sí que lo hace de vez en cuando. Solo que cuando ocurren tiranteces prefiere no tomar parte y admite que antes era más mala cuando se enfadaba, pero que ahora simplemente prefiere pasar y al final siempre está dedicada más a sus hijos y a los de Travis. Kim pone de su parte y se disculpa diciendo que tampoco fue su intención hacerle sentir así, pero que entiende su postura y le duele saber que esa decisión haya influido en la relación entre ellas. Estoy dispuesta a seguir adelante y terminar con esta estupidez. Así es como me sentí yo con las luces de Navidad. La verdad es que está bien, que si es un montaje o no, hayan mejorado con la calidad de la comunicación. Luego sale Kris Jenner, que se va a hacer la ITV porque se acerca su cumpleaños y se mete en un escáner durante 55 minutos, que para ella son todo un lujo. Sí, es un sueño hecho realidad. Si te está gustando el entretenimiento, dale un like y suscríbete si aún no lo has hecho. Y de paso contarme lo que te apetezca, aunque sea tu último emoticono, incluido el del mojón. Tu apoyo es muy importante para mí y para la creación de más contenido. Y los resultados son tan buenos que el doctor le dice que parece que tiene un cuerpo de 40. Yo diría que tu cuerpo tiene 40 años. ¿40? Sí, te lo dije. ¡Cielo! Sí, Dios mío, siempre se lo es digo. Pero asombroso. ahora te llevarás tú el menú. Luego Kim visita a Chloe y se derrumba por el tema de los comentarios antisemitas que hizo Kanye, y ella apoyó a la comunidad judía y todos fueron en contra de él. Se siente culpable por esto y además sufre mucho porque aún le queda una pequeña esperanza de reconocer a la persona de la que se enamoró, porque dice que no es él, y eso es lo que realmente le da pena. Tampoco quiere ser partícipe de la caída del padre de sus hijos, y Chloe le pone de ejemplo lo mal que se siente por la mar, ya que siempre se le recordará por drogadicto. Pero eso es su problema. Exacto, son los problemas de Kanye, pero eso no significa que no nos sintamos mal por él. Después se reúne con un arquitecto que conoció gracias a Kanye, pero que tiene que quedarse con eso, con las cosas buenas de su matrimonio, y entre ellas conocer a determinadas personas. El caso es que ahora están con el proyecto de una casa de invitados con 5 habitaciones, una para cada hermana, y por lo visto este señor se fija en el diseño de lo que hablan los materiales, y todo un poco rollo místico. Y va y le enseña una parte de una viga de la casa de un guerrero samurái y se quedan ellas un poco en shock. Esto es muy cósmico, porque este es el momento perfecto para que le des esto a ella. Está pasando por mucho y creo que necesita un poco de fuerza. Y otra de las casitas de las que hablan es de la que también Kim se ha comprado en Malibú, justo en toda la playa y pensada tanto para que vayan sus hijos y sobrinos como para hacer fiestas de adultos todos juntos. Y aunque para el resto de los mortales nos pueda parecer algo normal, el que ellas, teniendo los millones que tienen, pues que se puedan comprar todas las propiedades que les apetezca, tampoco lo es tanto para Kim, al menos eso dice. Y se siente muy orgullosa de haber comprado por fin algo para ella, fruto de todos sus años de esfuerzo y de trabajo. Así que ya tienen una casita donde seguro que veremos las futuras aventuras del clan, entre barbacoas y locura, porque hay una escena donde aparece ella con sus hijos, y los pocos minutos en los que salen se puede ver que las rutinas diarias son agotadoras con 4 hijos. Verás, es como cepíllate los dientes, lávate el pelo. Son 4... Luego se reúnen las 3 hermanas para hablar de la fiesta de cumpleaños de Kris, ya que la primogénita se ha ofrecido a hacerla en su casa y la temática será ir todas disfrazadas de ella. Chloe se disfraza de cuando fue de Miranda Presley, Kim de cuando hizo la presentación de Navidad, Kourtney del videoclip de Ariana Grande y Kylie de la Nochevieja de 1989. Kendall aparece algo más tarde, debe de ser que estaría trabajando, y en la cena, que está también elegida por los platos preferidos de Kris, se ponen a brindar las amigas y la cumpleañera, recordando de que se conocen y lo que se quieren las unas a las otras.
Y Chloe y Kurt se mean porque es como ver a su madre por todas partes. Fue como ver a Serena y Venus Williams en un partido de tenis. Me quedé, ¿pero qué coño? Al final, Kurt y ella son las que se quedan hasta el final en la fiesta dándolo todo y la protagonista acabó así. My birthday is fucking fabulous because Chloe. I fucking love you. I fucking love you. I fucking love you. I fucking love you back, babe. I fucking love you.